En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le dice Jesús a una mujer que ha sido encontrada en flagrante adulterio. Esta mujer, hermanos, podía haber sido cualquier mujer que había sido abandonada por su esposo o la había despreciado, y aquella mujer se había conseguido otro hombre y estaba viviendo sin el sacramento del matrimonio, o una mujer que se había metido con un hombre casado. La capturan las autoridades judías, la llevan delante de Jesús, pero no porque quieran ellos hacer valer la ley de Moisés, no, sino porque buscan la forma como ponerle una trampa a nuestro Señor. El pueblo judío estaba siendo dominado por el Imperio Romano y ellos no podían imponer la pena de muerte. Por eso, si se acuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado, no fueron ellos los que dictaron sentencia de muerte, sino que lo llevaron ante Pilato para que él lo condenara a muerte, porque era la autoridad romana. Entonces ellos no podían ejercer esa autoridad. Entonces llevan a esta mujer y le dice: según la ley de Moisés, esta mujer debe morir. Jesús solamente los ve a ellos y se agacha y empieza a escribir, porque sabe la trampa que le quieren poner. Si él dice, sí, la ley de Moisés dice que hay que matarla, pues procedan, lo iban a acusar a él ante los romanos, iban a venir los romanos, lo iban a capturar y posiblemente le iban a dar muerte a él, lo que era más seguro. Pero si él decía que no, entonces le echaban encima a todo el pueblo, y esas piedras que llevaban para tirárselas a la mujer, se las iban a tirar a él. ¿Por qué? Porque él estaba actuando en contra de la ley de Moisés y en vez de aborrecer un pecado, lo estaba consintiendo. Jesús sabe eso. Y dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesucristo se puso a escribir en el suelo con el dedo. Él estaba sentado. Entonces, algunos por ahí dicen que Jesús estaba escribiendo los mandamientos de la ley de Dios. Los estaba escribiendo en la tierra. Porque tiene que tener un significado, ¿verdad?, propio, el que él se pusiera a escribir. De hecho, es el único texto que se nos aparece que Jesús escribe con el dedo en el suelo. Un significado tendría importante para ellos. Otros dicen que no,
que Jesús no estaba escribiendo los mandamientos, sino que lo que estaba escribiendo eran los pecados de cada uno de ellos. Robo, injusticia, adulterio y todo lo demás. Idolatría, ¿verdad? Y estaba escribiendo ahí. Puede ser. Por eso, cuando el Señor escucha a aquellos hombres, Él levanta la cabeza y les dice: el que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. Y llama la atención que dice la palabra de Dios que en ese momento comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, por los más viejos. Mi abuela cuando tenía un refrán, y cuando moría un niño pequeño, ¿verdad?, un adolescente, decía ella: dichoso, corta vida, corta cuenta, decía. Larga vida, larga cuenta. O sea, una persona entre menos vida tiene, pues tiene una cuenta más corta para dar al Señor. Pero entre más hemos vivido, pues tenemos más cuenta que dar al Señor. Y dice que comenzaron a irse uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar solos a Jesús. Jesús está sentado, y ese hecho de estar sentado significa Él es un juez. Pero un juez, hermanos, de misericordia. Un juez que se pone en el lugar nuestro. Un juez que asume nuestra humanidad, nuestra miseria, para podernos entender mejor. Un juez que es capaz de ver lo que hay dentro de nosotros, lo más íntimo de nosotros. Jesús ve en esta mujer la humillación, el desprecio, la discriminación. Ve el miedo en esa mujer de que de una palabra de los labios de Jesús dependía la vida de esa mujer. Y en vez de encontrar a un juez justiciero que le sentencia a muerte, se encuentra con la misericordia de Dios. Y es que la palabra de Dios dice: vengan, litiguemos, hablemos. Y aunque sus pecados sean rojos como el escarlata, yo les dejaré más blancos que la nieve. La palabra de Dios dice: Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Jesús va a decir: yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Y todo eso, hermanos, viene a revocarse en la lectura que hemos escuchado hoy. La palabra de Dios no dice que esa mujer fuera inocente. No, era culpable. Era culpable. Sí, era una adúltera. Pero Jesús quiere hacer algo más, y es llevar a aquella mujer a la conversión, a la salvación. Destruir el pecado, sí, pero salvar a esa persona. Y ese es en el Dios que nosotros creemos. Pero también, hermanos, es el Dios con el que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en un determinado momento de nuestra vida. Es un Dios al que vamos a necesitar nosotros también. Porque es fácil señalar, es fácil juzgar a una persona, es fácil echarle en cara a otra persona el defecto. Pero ¿qué pasa con nuestros defectos? ¿Qué pasa con nuestro pecado? A veces exigimos el castigo de Dios sobre aquella persona o la justicia sobre aquella persona, y no nos ponemos a pensar en que nosotros quizás estuviéramos haciendo algo o peor que esa persona, algo igual o peor, y quizás somos más merecedores del castigo de Dios que esa persona, porque a lo mejor esa persona por X motivo
por debilidad, y no se sabe cuánto luchó para no caer en ese pecado, para no caer en esa debilidad, y al final terminó cayendo, y no sabemos el dolor que hay en esa persona, la tristeza que hay en esa persona, que después de haber luchado tanto tiempo, al final terminó cayendo en ese pecado. Y quizás nosotros pecamos y no nos duele, actuamos deliberadamente, sabiendo que ofendemos a Dios, y nos da igual, y somos sin misericordia. Se nos olvida que así como esta mujer hoy está parada delante del Señor y tiene que rendir cuentas, también cada uno de nosotros vamos a estar delante del Señor en un determinado momento, en un momento. Hoy, al final de la misa, vamos a regalar unos papelitos donde se nos habla de la indulgencia, qué es la indulgencia y cómo se gana la indulgencia. Algunos piensan que la indulgencia es un invento de la Iglesia Católica, o el jubileo, ¿verdad? El año jubilar es un invento de la Iglesia Católica. No, el jubileo fue instituido por Dios. Y recuerden que nuestra fe cristiana viene ¿de dónde? Del judaísmo, a tal grado que nosotros tenemos el Antiguo Testamento y decimos palabra de Dios, y el Nuevo Testamento también. Entonces, el jubileo va a ser una ley que va a instituir el Señor, y va a decir que cada 50 años se va a celebrar el año jubilar, y en este año jubilar será el tiempo para perdonar todas las deudas. Los pecados del pueblo les serán perdonados, pero también las deudas terrenales les serán perdonados. Si yo vendí un terreno, ese terreno tiene que devolverme. Al ser el año jubilar, ese terreno tiene que volverme a mí. Si a mí me vendieron como esclavo, a los 50 años, si ese es el año jubilar, yo regreso. Y es bien curioso, estaba leyendo un poquito sobre eso, y decía que aquí está un terreno, ¿verdad? Si faltan 49 años para el año jubilar, entonces este terreno tendrá el valor de 49 años. Pero si solo faltan 3 años para que se celebre el año jubilar, entonces el valor de ese terreno será el valor de 3 años, porque yo 3 años lo voy a trabajar. Si lo voy a trabajar 49 años, entonces 49 años es el valor que va a tener. Entonces, dependiendo del tiempo, así lo va a estipular Dios, y se lo va a dar Moisés al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué era ese año jubilar? Era el año para encontrarse con la misericordia de Dios, pero también para practicar la misericordia con el hermano. Si esta persona tenía una deuda conmigo, yo tenía que perdonársela. ¿Por qué es el año jubilar? Porque es el año de la indulgencia, es el año para perdonar, y era el año en el cual el pueblo se purificaba, porque Dios le perdonaba todos sus pecados. La Iglesia no lo deja cada 50 años, sino que lo deja cada 25 años. ¿Se recuerdan? En el 2000 fue el jubileo del año 2000, y hoy el 2025. Hermanos, muchos de nosotros ya no vamos a ver otro jubileo. Ya no. Será el último jubileo quizás que vamos a ver en nuestra vida, y es el tiempo ¿para qué? Para acercarnos a la misericordia de Dios, acercarnos a esa ternura de Dios. Hermanos, Dios no ha venido a hablarnos de una salvación para ver cómo nos morimos, cómo nos destruimos nosotros nuestra vida pretendiendo alcanzar esa salvación. No. Imagínense aquel ladrón que ha sido condenado por ser un delincuente, y como él mismo lo va a decir, nosotros estamos aquí pagando por algo que debemos, y él mismo acepta su pecado. Y Jesús, por ese arrepentimiento, por ese reconocimiento de su pecado, Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Saben, hermanos, al ver este pasaje de esta mujer, al ver el pasaje del ladrón arrepentido, yo me pongo a pensar, ¿a cuántas personas nosotros hemos juzgado, despreciado, calumniado y condenado, mandado al infierno? Y quizás hoy esas personas estén en el cielo y nosotros quizás no vayamos, porque fueron capaces de arrepentirse. Jesús les va a decir a las autoridades judías, a ustedes, los publicanos y las prostitutas, se les adelantarán en el reino de los cielos. Les va a decir Jesús a ellos, ¿por qué? Porque ellos sí fueron capaces de reconocer sus pecados y pedir perdón. En cambio nosotros siempre andamos viendo los defectos de los demás, y porque vimos la miseria de una persona, porque vimos la caída de una persona, ya con eso nos sentimos superiores, nos sentimos mejores, e incluso con derecho a condenar a los demás. No. La misma misericordia que quiero que Dios tenga conmigo es la misericordia que tengo que tener con los demás. Así como a mí me gustaría que me tendieran la mano para levantarme cuando he caído, cuando me he equivocado, así yo también debo tenderle la mano a mi hermano cuando caiga, cuando esté tirado. Porque con la vara que midas, serás medido. No juzgues y no serás juzgado. Así nos dice la palabra de Dios. Y hoy estas personas se fueron avergonzadas, porque quizás algunos de los pecados que ellos habían cometido merecían también que los apedrearan, pero como no habían sido descubiertos, como no habían sido señalados ante los demás, entonces se creían superiores a aquella pobre mujer que había caído en semejante pecado. Esa mujer fue arrastrada, llevada ante toda la gente para que la vieran y gritando, este es un adúltero, esta es una adúltera. Jesús va a ver el dolor, Jesús va a ver la vergüenza, la humillación de aquella mujer, y por eso le va a decir esta frase: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Qué alegría más grande va a ser cuando el Señor nos diga esas palabras a nosotros también, cuando nos presentemos delante de Él. Hermanos, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en ese momento en el cual vamos a estar delante del Señor y vamos a tener que darle cuenta. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que se va a llevar a cabo ese día, se los aseguro, y puedo hasta apostar con ustedes, aunque digan que la apuesta es un pecado, ¿verdad? Pero yo apuesto con ustedes, y si apostamos $1.000.000 se lo gano, ¿verdad? Que sí, vamos a presentarnos delante del Señor. Un día nos vamos a ir. Y no pensemos, no, es que cuando ya esté viejito o cuando ya esté enfermo. No, hermano. Para morirse no se necesita ni estar viejito ni estar enfermo. Solamente se necesita estar vivo. Porque en cualquier momento puede llegar esa hora y vamos a darle cuenta al Señor. Pero recuerden que esa cuenta va a depender de lo que yo haya hecho con mi prójimo, con mi hermano. Y por eso, hermanos, la Cuaresma no solamente es un tiempo para reconciliarnos con Dios, sino también para reconciliarnos con nuestro prójimo, aprender a pedir perdón. Y una de las cosas que más cuesta es reconocer que hemos fallado. Reconocer y decir, mamá, papá, les fallé, les causé dolor, perdón. Hijo, perdón por no haberte escuchado, por no haberte dedicado tiempo, por no haberte dado todo el amor que tú necesitabas. Perdón.
Perdón a la esposa por todas las veces que te maltraté, te humillé, te grité. Perdón al esposo por todas las veces que te desprecié, te grité, te insulté. Perdón al hermano, al que he ofendido, al que he agredido. La Cuaresma es para eso, hermanos. Acuérdense incluso lo que dice la palabra de Dios. Si vas a la casa de Dios, al altar, a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tiene alguna rencilla con tu hermano, antes de llevar tu ofrenda al altar, ve primero a ponerte en paz con tu prójimo y luego regresa y pon tu ofrenda. Ese es el camino cristiano. Y por eso pidamos al Señor que esta Cuaresma nos ayude a reflexionar, pero también a hacernos propósitos firmes de enmienda en nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.